Saludo una vez más. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver estos videos y este blog. En esta ocasión tengo un invitado muy especial, el padre Rafael Arizaga, quien de manera, ¿cómo se dijera? De manera alternada, más no simultánea, ha aceptado responderme una entrevista muy amablemente. Eh, el padre Rafael Arizaga en mi primera pregunta responde quién es, de dónde viene, pues por qué está donde está, qué es lo que hace. Y le he pedido, si bien el tema central de esta serie, de esta segunda serie de videos es con relación a los sacramentos, vi la necesidad y le pedí el favor al padre de responderme y aclararnos una serie de conceptos eh, que yo considero que es importante, sobre todo pensando en aquel que o está muy nuevo de conocer, digamos, la tradición, la misa tridentina, como que está en este nuevo mundo que dice, bueno, pero esto es como, es una secta, es una, ¿cómo es que lo llaman ahora? Como un gusto que a la gente, un carisma, o es ¿qué tipo, qué movimiento es? Me han dicho, bueno, muy importante todas esas preguntas porque primero que todo no es un movimiento, no es un carisma, la Iglesia Católica es una sola, no es de carismas, eso es un error de concepción creer que la misa se debe celebrar de acuerdo al carisma. Eh, 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 digamos, la Iglesia misma a lo largo de los siglos ha definido cómo se debe decir la misa y ha dicho cómo no se debe decir la misa, ha dicho cómo son los sacramentos y ha dicho cómo no son los sacramentos, y ha permitido los cánones de la misa y ha dicho a partir de cuándo dichos cánones ya no son aceptados. Y eso es un punto muy importante que aspiro que en esta serie de videos, no en estos primeros 5, se van a responder. En este primer video tendremos solo 3, digamos, por la relación de los temas y por la duración de los mismos. Entonces los dejo, primero que todo, con el padre Rafael. Las preguntas que yo le voy haciendo, él las va enunciando, pero de todas maneras voy anotando las preguntas, haciendo, poniendo letreritos para que digamos, aquel que esté viendo el video vaya teniendo noción de qué es lo que está respondiendo él. Espero que sea de mucho provecho este video. Nuevamente, por favor, abiertos a las preguntas, a las dudas, a los aportes. Les agradezco mucho. Hay un video en el blog que muestra cómo se puede seguir el blog para que les siga avisando cuando sale un nuevo video. No pretendo hacer un canal propiamente en YouTube. Pretendo es más o menos seguir el blog porque no toda la información va a ser en video. Habrá libros, habrá cosas así que prefiero ponerlas a disposición en el blog. Bueno, que lo disfruten mucho, los dejo con el padre Rafael. Muy bien, buenos días a todos. Soy el padre Rafael Arizaga Ballesteros. Soy monje benedictino, amigo de Fernando, claro, él es mi oblato, uno de los oblatos. Entonces tengo el privilegio de contestar algunas preguntas que me pidió que hiciera Fernando que les explicara a ustedes. Claro, vamos a comenzar de manera muy sencilla y primero me presento. Entonces yo nací en México eh, y yo fui al monasterio por primera vez a ser monje en el 2001. Y en ese entonces yo hice mi postuluntado, noviciado, mis votos en un monasterio benedictino en Estados Unidos. Eventualmente me mandaron al seminario, los seminarios que Monseñor Lefebvre fundó. En este caso fue en Estados Unidos, el seminario de Winona. Y mientras, después de 6 años de estudios ahí en el seminario, intercalando la vida monástica con los estudios, finalmente fui ordenado sacerdote en el 2009, porque ya cumplo 15 años de sacerdote y 23 de monje, ¿no? Por gracia de Dios he sido tradicional desde que nací. Tradicional significa que uno sigue los sacramentos y la doctrina y todo lo que la Iglesia siempre ha hecho.
Y por ahí empiezo la explicación. Fernando me quería que yo diera una explicación primero conceptual de la iglesia, del problema de la iglesia en este momento. Y bueno, comenzaremos diciendo que Jesucristo, nuestro Señor, fundó la Iglesia Católica y nos pidió que creyéramos, que tuviéramos la fe que Él predicó, la fe católica, como requisito para salvarse. De hecho, cuando nos bautizan, es la pregunta que nos hace el sacerdote. ¿Qué le pides a la Iglesia de Dios? Es la fe. Entonces la fe, el depósito de la fe, lo que Cristo nos enseñó y que es requisito para salvarse, está en dos fuentes. Está en la tradición, T mayúscula tradición, que es todo lo que Cristo y los discípulos, los apóstoles, lo que Cristo y los apóstoles enseñaron. Y las Sagradas Escrituras son las dos fuentes de la revelación de donde obtenemos lo que es la fe católica. Y eso no puede cambiar. Una vez que San Juan el apóstol muere, ahí se cierra el depósito de la revelación de lo que San Juan, de lo que Dios reveló, lo que quiere que creamos para salvarnos. Lo que la Iglesia Católica tiene que transmitir desde los apóstoles hasta hoy para poder salvarse. Y prometió el Espíritu Santo para asistir a la Iglesia Católica en ese proceso hasta el fin del mundo, para que no cometiera ningún error en materia de fe y de moral, ¿sí? Para que la Iglesia no cayera en error. Entonces, ¿qué pasa? La Iglesia, a través de los 20 siglos de existencia, se ha dedicado a proteger la doctrina, cuidándola de que no entraran los errores, las herejías, y por eso se ha encargado de condenar errores que han amenazado la fe, con cambiarla, con interpretarla mal, o modificarla. Y todas esas condenaciones son hechas, asistidas por el Espíritu Santo. Los papas lo han hecho así, con concilios y con declaraciones y documentos. A través de los doctores de la Iglesia también, el magisterio ordinario. Eso después lo vamos a explicar. Pero entonces aquí es importante ustedes que entiendan que la fe católica, la doctrina católica, para poder salvarse, eso no puede modificarse. Lo que hacen los papas desde entonces es explicitarla, explicarla, profundizarla y declarar nuevos dogmas de cosas ya enseñadas por los apóstoles para hacerla más firme la fe. ¿Sí? Como los últimos dogmas de la Inmaculada Concepción, de la Asunción de la Virgen Santísima, eran enseñanzas desde la época de Cristo nuestro Señor, que no estaban escritas, pero eran dogmas de fe, era parte de la revelación de la fe que hay que creer para salvarse. Entonces, ¿qué pasa? Los papas, desde el Concilio Vaticano II, estamos hablando de los años 60, abusaron de su autoridad, influenciados por causas graves de enemigos de la Iglesia, infiltrados. Eso lo vamos a ir explicando también, pero tienen que saber que la Iglesia empezó a modificar, la Iglesia oficial, los papas empezaron a modificar la doctrina, la fe que uno requiere para salvarse. Y empezaron a enseñar una evangelización nueva, adaptada al mundo, que va en contradicción con lo que se enseñó antes. Entonces Dios no se puede contradecir, el Espíritu Santo no se puede contradecir, la Iglesia no puede modificar en su fe, en su fundamento de la fe. Por eso que cuando la Iglesia enseña que cuando alguna autoridad de la Iglesia empieza a enseñar algo que contradice, que modifica, que minimiza o que confunde la fe, hay que atenerse a lo antiguo, a lo tradicional, a lo seguro, a lo que la Iglesia y el Espíritu Santo nos estuvieron explicando por 20 siglos. Es la situación en que nos estamos parados en este momento. Los papas empezaron a enseñar cosas heréticas, ambiguas, peligrosas contra la fe y diferentes de la fe. Y por eso es que desde entonces, desde los 60, llevamos 60 años, esperando que algún papa condene todo eso, todas esas nuevas definiciones y conceptos que se han estado enseñando. Y por lo tanto, nuevos sacramentos, nuevos sacramentales, nuevos devociones y libros, y nueva Biblia, nuevo rosario, nuevo Via Crucis. Entonces, estamos esperando que un papa se convierta, en el sentido de que comience a enseñar la fe como Cristo quiere que se enseñe, como siempre se enseñó. Entonces, mientras tanto, estamos siguiendo la tradición.
tal y como se hicieron las cosas siempre, mientras los papas aceptaban ser asistidos por el Espíritu Santo. Entonces la introducción que quiero hacer para todos ustedes, empezar a investigar, porque esto que yo les acabo de decir tiene muchas implicaciones. Significa que la iglesia oficial ha traicionado, ha contradecido a Dios, al Espíritu Santo, al Espíritu que Cristo quiere que tengamos, la fe que Cristo quiere que tengamos para salvarnos, y todo lo que se deriva de la fe, que son la enseñanza, los sacramentos y todo lo demás. Por eso es que quiero que comiencen por preocuparse, comiencen por interesarse por estos temas. Todo el mundo, todo ser humano en este mundo está obligado a buscar la verdad, buscar qué dijo Dios, Jesucristo nuestro Señor, y seguirlo. Y es precisamente lo que nos han cambiado. Por eso es que este tema es demasiado crítico e importante. Los invito a todos a interesarse en los próximos videos, en los próximos análisis que vamos a hacer de todos los temas, empezando por los sacramentos, para que se den una idea de lo que necesitamos hacer para ser fieles a Cristo y que no nos engañen, que no nos den algo falso, algo que no da la gracia, algo que no salva y que Cristo no nos dio. Todos estamos obligados a seguir a Cristo. Hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces, los dejo con esas ideas y les doy a todos la bendición. En el Patres, de Filho, Espíritu Santo, vos, y familia nuestra, hermano, siempre. Amén. Muy bien, aquí otra vez el Padre Rafael. Bueno, me comentaba Fernando, me pedía que le explicara si los sacramentos se definieron como dogmas en el Concilio de Trento. La respuesta es que todos los definió Jesucristo nuestro Señor. Sí, cuando Él vino, antes de irse a la ascensión a los cielos, Él definió qué son los sacramentos, y en todos definió la esencia de los sacramentos, aunque el Espíritu Santo ha estado llevando a especificar más y más y más cuál es exactamente la materia y la forma, ¿sí? Lo que es la materia y la forma, eso sí se ha estado especificando más y más y más. La última especificación la hizo Pío XII, explicaremos eso eventualmente, pero Pío XII dijo que la materia para la consagración, la ordenación sacerdotal, es la imposición de manos del obispo. Eso ya lo definió Pío XII, después de que había muchas opiniones acerca de cuál era exactamente la materia de la orden sacerdotal, ¿no? Ahora me pregunta Fernando que qué es la apostasía, ¿estamos en la apostasía, sí o no? Bueno, primero hay que comentar que San Pablo, explicando acerca del anticristo, dijo que antes de que viniera el anticristo, que nadie los engañara, que no estaba tan cerca como pensaban, que una de las señales de la venida del anticristo iba a ser la apostasía. O sea que apostasía sí iba a haber. Entonces, ¿qué es apostasía? Apostasía se define como la negación sistemática de todos los dogmas por la jerarquía, papa, obispos y cardenales en su mayoría, en su inmensa mayoría. Entonces la respuesta es sí estamos en apostasía. Porque precisamente eso es el modernismo. El modernismo es la religión que se abrazó desde el Vaticano II de manera oficial por los papas y obispos. Y San Pío X que explicó en su encíclica Pacendi lo que es el modernismo. Dijo que el modernismo era la unión de todas las herejías puestas juntas, mezcladas juntas, que se podría decir de tal manera que se podría decir que el modernismo es la suma de todas las herejías. Entonces, al adaptarse con el sistema subjetivista, de decir que no se puede saber la verdad más que lo que está en mi cabecita es lo único verdadero, y asimilando todos los herejes, filósofos y tantas corrientes filosóficas, especialmente los protestantes y comunistas, que se asimiló en la enseñanza oficial de la Iglesia, sí se puede decir. Se puede decir con seguridad de que tanto el Papa como los obispos y la inmensa mayoría de los sacerdotes están en apostasía. Se abraza el modernismo o se tolera en silencio, traicionero, o se coopera. Una de las tres. Pero la inmensa mayoría están en esa apostasía, cooperando en silencio o destruyendo o asimilando o enseñando esas cosas.
Bueno, la siguiente pregunta que me hace Fernando es el nuevo sordo. Me pregunta, ¿qué es el nuevo sordo? Todo el mundo quizás ya esté familiar con ese término. ¿Por qué? Porque hemos escuchado últimamente mucho acerca de la Agenda 2030, el nuevo orden mundial. Y de hecho ese nuevo orden mundial es un orden diferente al orden de Dios. Eso es lo que significa nuevo sordo. Básicamente la revolución satánica que se ha venido dando sistemáticamente desde el siglo XVIII. Revolucionar, o sea, cambiar el orden puesto por Dios. Y poner un orden, entre comillas, claro, es un desorden, un caos, una anarquía, pero bajo la mascarilla de nuevo sordo, es poner un nuevo mundo ideado por el demonio, en todas las cosas, en todos los sentidos. Digamos que el origen y el fin sea humano, inspirado por algo diabólico. Ese es el nuevo orden que quieren imponer. La Agenda 2030, por ejemplo. Entonces, nuevo sordo significa entonces poner tanto en su creación como en su fin al hombre en cuestiones de religión, de política, de sociales, de educación, de ciencia, de medicina, farmacéutica, filosofía. En todos esos temas poner un nuevo orden, un orden diferente del orden que Dios estableció a través de la iglesia. Por eso es que la misa nueva, que no es misa, vamos a explicar eso, la que ustedes conocen en español de cara a la gente, eso se llama nuevo sordo. O sea, es parte del nuevo orden mundial para establecer una nueva religión, un nuevo imperio, preparando el reino del anticristo, una nueva moneda, un sistema político. Entonces, por eso es que es importante conservar ese término, es importante usarlo, porque cada vez que uno se refiere al nuevo plan del anticristo, uno se refiere al nuevo sordo, tanto en política como en economía, como en ciencia, como en religión. Bien. Bueno, junto con el gallo, como pueden ver, el gallo me está haciendo iniciar la siguiente pregunta. ¿Qué es la iglesia conciliar? Creo que el gallo nos da la pauta. El gallo, ¿por qué? Porque sabemos que San Pedro negó a Cristo. Entonces la iglesia conciliar es la iglesia oficial, o sea, la iglesia del Papa con los obispos, están en jerarquía, en jurisdicción en este momento. O sea, las que vemos en la estructura de la iglesia, traicionando a Cristo, como San Pedro, como el gallo acaba de decir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Monseñor Lefebvre estaba resistiendo todo este movimiento modernista, él se encontró con que querían suprimir su obra, de resistir. La manera de resistencia de Monseñor Lefebvre fue, o es, más bien es, conservar toda la tradición católica en todos sus elementos. Y todo lo nuevo, todo lo que ha cambiado, todo lo que han introducido, ponerlo en stand-by. O sea, ¿qué significa? Ponerlo, suspender juicio, ponerlo de lado hasta que venga un papa y nos diga qué vamos a hacer con eso. Si lo ponemos en la basura, que es lo más probable, o lo aprueba de alguna manera, ¿no? Entonces, la jerarquía ha estado sistemáticamente introduciendo dogmas y enseñanzas contrarias a la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pasó? Querían suprimir a Monseñor Lefebvre, a su obra, en los 70. Entonces, el Papa Pablo VI envió a Monseñor Benelli a decirle a Monseñor Lefebvre que tenían que aceptar la Iglesia conciliar. Así fueron palabras de él mismo, uno de los brazos derechos de Pablo VI. Y dijo Monseñor Lefebvre, dice, ahí está, dice. Ellos mismos se llaman a sí mismos iglesia conciliar. O sea, una iglesia que nació en el concilio. Entonces, la iglesia conciliar es como una garrapata, ¿no? Es una garrapata que está agarrada de toda la estructura que dejó Cristo nuestro Señor. La estructura divina de la iglesia, con la autoridad divina del Papa y los obispos, porque tienen jurisdicción. Y mientras no los quite una autoridad divina, uno no puede quitarlos, no puede ignorarlos, hasta que se conviertan. Porque en este momento están destruyendo la iglesia católica. Entonces, ¿qué pasa?
empezaron a profesar la religión conciliar, a practicar la religión conciliar, a aplicar la religión conciliar dentro de la estructura católica. Por eso que uno no puede sacarlos de la Iglesia Católica, porque para salirse de la Iglesia Católica uno tiene que... O sea, esa gente tiene que saber que se sale. Uno tiene que advertirles. Y tienen que saber que se salen para que se salgan efectivamente de la Iglesia Católica. Entonces, están como injertados en la Iglesia Católica, esa nueva iglesia. Y como son bautizados, entonces forman parte de la Iglesia Católica, aunque con otra fe. ¿Sí? Entonces, la Iglesia Conciliar es el nuevo sordo, modernista, la nueva religión que está en ruptura con la Iglesia Católica de siempre, que ellos mismos le llaman con Iglesia Conciliar, que está siendo usada en este momento para revertir, revolucionar, invertir el orden que Dios puso y vaciar la Iglesia Católica en su contenido sobrenatural y de la gracia y de la enseñanza de Cristo, y poner en su lugar otra cosa completamente diferente, otra religión completamente diferente. De tal manera que el concepto de fe, de esperanza, caridad, iglesia, tradición, todos esos conceptos ya cambiaron. Si un sacerdote del nuevo sordo empieza a hablar con nosotros y usa esos términos, está hablando de una cosa muy diferente que si nosotros usáramos los mismos términos para hablar de la iglesia o de la fe. Significarían dos cosas totalmente diferentes, lo que él dijera o lo que nosotros dijéramos usando los mismos términos. Por eso es que no se puede hablar con ellos, no se puede trabajar con ellos hasta que no se conviertan. Entonces ellos son, decíamos Señor Lefebvre, que ellos son realmente una nueva religión. Y por un punto importante, aparte de muchos puntos que modificaron, hay un punto esencial que modificó el Concilio Vaticano II, que fue el fin del hombre. El catecismo nos dice que el fin del hombre es conocer, amar y servir a Dios, y haciendo eso salvar su alma para entrar al cielo por toda la eternidad, a compartir la vida de Dios. Bueno, el Concilio Vaticano II en su documento Gaudium Spes dice: Dios creó al hombre por el hombre mismo. O sea, el fin del hombre cambió, ya no es Dios, ya es el hombre mismo. Tener derechos y vivir como hombre, formarse como hombre, tener fines humanos y desarrollar y glorificar los valores y las cosas humanas. Entonces ustedes saben que si se cambia el fin, se cambian los medios. Entonces todo lo que predicó Jesucristo es para llegar al cielo, para redimirnos y llegar al cielo. Pero la nueva religión, al cambiar los medios, al decir que el fin del hombre es el hombre, entonces cambian los medios. Entonces hay que ser buenos hombres, concentrarnos en el hombre, concentrarnos en lo que necesita el hombre, lo que desea, en su libertad. Y todo lo demás, toda la religión, modificarla o verla en ese sentido, que va a servir para que el hombre se sienta hombre y se desarrolle como hombre. Entonces, forzosamente, cuando se cambia el fin, se cambian los medios. ¿Sí? Si yo dijera, yo voy a Bogotá, entonces yo pongo todos los medios para ir a Bogotá. Pero si yo de repente cambio mi fin y digo, ya voy a Medellín en lugar de Bogotá, van a cambiar los medios para ir a Medellín. Todo lo que va de aquí en el viaje para llegar a Medellín, tiene que cambiar. ¿Sí? Cuando se cambia el fin, cambian los medios. Esa es, digamos, la explicación más fácil para hacer entender a la gente que la Iglesia Conciliar tiene otro fin. El fin de la Iglesia Conciliar es el hombre, glorificar al hombre, la libertad del hombre, los derechos del hombre. Que esa era precisamente la enseñanza de la masonería, de la Revolución Francesa, de todos aquellos que querían derrocar a la Iglesia de Cristo y desaparecer a Cristo como no necesario. Porque siempre el fin del enemigo ha sido prometer un reino aquí en la tierra, ser felices aquí en la tierra, así tal y como somos como hombres. Esa fue la tentación de Adán y Eva desde el principio. Entonces es precisamente una antiiglesia, ¿no? Una antiiglesia significa que enseña cosas que van en contra del fin para el cual Cristo vino, predicó y murió por nosotros. Por eso dice que estamos en apostasía. Porque la iglesia, con su nueva doctrina, Novus Ordo, está caminando hacia una dirección opuesta al Evangelio de Cristo. Aunque no lo crean, aunque no lo sepan. Y por eso se llama Iglesia Conciliar, con justa razón. Gracias. Explicaremos en la próxima ocasión lo que sigue, el tema que sigue, que son el sedevacantismo.